Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Me alegra. Por aquí trayéndoles un nuevo video en el que vamos a continuar con el ejercicio del hotel. Muy bien, entonces nosotros habíamos quedado aquí y habíamos quedado en que ustedes tenían el desafío de hacer cada una de estas opciones, ¿sí? Cada una de las funciones que eran de tipo void, ¿sí? Entonces eran, por ejemplo, era hacer agregar pago, modificar pago, agregar reserva, modificar reserva, eliminar reserva, ¿sí? Y teníamos que hacerlo pues más o menos de esta estructura, de esta misma forma como la tenemos acá. De hecho tenemos aquí la información en el diagrama de qué es lo que se recibía y qué era lo que se retornaba. Entonces la teníamos ahí fácil, ¿verdad? Pero si no lo hicieron, si no han llegado a eso, pues no se preocupen, aquí yo ya las tengo preparadas para usted. Bueno, entonces está por un lado la lista de pago, ¿sí? Entonces hacíamos lo mismo, declarábamos la lista de pagos y luego hacíamos las funciones de tipo void que teníamos aquí. Entonces, por ejemplo, acá en pago teníamos agregar pago, modificar pago, buscar pago. Entonces yo aquí creo que hice una de más, creo que hice la de eliminar pago, no era eliminar sino buscar, ¿sí? Buscar pago. Bien, entonces era buscar pago, ¿no? Entonces agregar pago, modificar pago y buscar pago. Bien, hasta ahí habíamos quedado. Entonces ahora vamos a guardar aquí y vamos a irnos a la lista de reserva. La lista de reserva teníamos que teníamos dos partes, ¿cierto? De tipo void. Era la de agregar reserva, modificar reserva y eliminar reserva. Ah, vea, pues aquí nos hizo falta esa. Pues aquí entonces lo podemos ir haciendo. Entonces quedamos acá y aquí esta parte era eliminar reserva. Eliminar reserva y la reserva que recibía. Entonces la reserva recibía una reserva de tipo y iba a ser de tipo void, ¿sí? No iba a retornar nada. Pues luego miraremos si realmente nos puede servir esto o podemos optimizar un poco más, ¿no? Pero por ahora tengámoslo así. Luego venía el de buscar reserva, pero ese no estaba en void. Entonces ustedes tenían que hacer la de habitación, ¿sí? Agregar habitación, modificar habitación y eliminar habitación, que era la que teníamos por aquí, ¿sí? En esta parte. Entonces ahora que sí estamos ya todos como sincronizados acá, ahora nosotros debemos mirar varias cositas por aquí. Vamos a crear entonces la clase mensaje, ¿sí? Vamos a crear una clase que se llame mensaje. Esa clase mensaje es la misma que hicimos en los dos videos pasados del ejercicio de la calculadora. Así que si usted quiere ver cómo se hizo eso, pues básicamente revise los numerales 4 y 5 que están en la descripción de este video. Entonces aquí sería mensaje y pues aquí en esa clase que acabamos de crear voy a pegar las diferentes funciones que teníamos allá en nuestra clase mensaje del ejercicio de la calculadora, ¿sí? Que están, nuevamente repito, están en la descripción de este video, ¿vale? Entonces bien, entonces por ahí ya tenemos algo, ¿no? Ya tenemos esa parte. Entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer primero es aquí colocarle esta parte. Vamos a colocarle Hotel La Candelaria.
Entonces nos quedaría de esta manera. Hotel La Candelaria. ¿Sí? Y también lo tendríamos que cambiar acá. Entonces aquí vamos a ponerlo en mayúscula. Hotel La Candelaria. Listo. Entonces con esto recordemos que con esto estamos poniendo en la ventanita de la consola, en la parte de encima estamos colocando Hotel La Candelaria, ¿sí? Para que no nos aparezca ahí como desde donde se está ejecutando ese archivo, ¿sí? Entonces ese título de la ventana se cambia por este. Muy bien, entonces como ya decíamos, esta parte ya la explicamos en el ejercicio de la calculadora. Simplemente es que revisen y pues ya sabemos qué es lo que sucede aquí. Vamos a hacerle otra modificación a esto, ¿sí? Vamos a hacerle otra modificación más que me gustaría que hiciéramos, y es la siguiente. Aquí, en vez de no recibir nada, vamos a decirle que sea string, pero vamos a colocarlo en minúscula, string, ¿sí? Va a ser string, y vamos a colocarle texto, ¿sí? Texto. Muy bien, entonces o vamos a colocarle título, ¿sí? Vamos a colocarle título, que queda como mejor, título. Listo, y aquí le vamos a decir que eso sea igual a manera de por default. Esa variable va a tomar este valor, ¿sí? Este valor de aquí. Entonces Hotel La Candelaria. Entonces eso nos va a servir no solamente para que se muestre aquí en la parte de abajo, en donde la teníamos. A ver, era después de esta parte acá. Entonces aquí era donde la teníamos. Entonces nosotros aquí vamos a colocar un 1, ¿sí? Un 1, y vamos a colocarle aquí coma texto, ¿sí? O perdón, título. Y aquí también podríamos hacerlo acá, ¿no? Para que entonces no nos toque ahí, eso no nos quede como quemado. Entonces aunque no nos sirve que nos esté cambiando el título aquí, no, dejémoslo así como está, así, y sí lo dejamos como está. Sí dejémoslo como está para que no nos cambie el título arriba en la consola de la ventanita. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer otra cosita por acá. Entonces ya tenemos el clear, ya tenemos la imagen que se está pintando ahí, ya tenemos el título que va a ser dinámico. Ahora nosotros vamos a poder mandarle un título. Si no se lo mandamos, él por defecto va a colocar Hotel La Candelaria. Y ya ahora lo que vamos a hacer por aquí es lo siguiente. Vamos a colocarle aquí, en vez de vamos a colocarle aquí un reset color, ¿sí? Para que no, en vez de ese vamos a colocarle un reset color, que es como mejorcito y nos vuelve al estado original, ¿sí? Acá y acá, ¿sí? Entonces vamos a tener un reset color ahí y aquí. Entonces por este lado estaríamos ya perfectamente, sí, ya estaríamos bien ahí, ¿sí? Ya podríamos cambiar dinámicamente nuestra presentación. Muy bien, en error sí lo vamos a dejar tal cual, ¿sí? Sí lo vamos a dejar tal cual, y aquí el right vamos a colocarle vamos a
a colocarle, no vamos a dejarlo de esta manera. Quitémosle esto de aquí, esto de aquí, ¿sí? Eso de aquí, y vamos a dejarlo tal cual, ¿sí? Recordemos que el otro era para colocarle el color blanco, ¿no? Siempre. Pero lo necesitamos de esta manera. Hay otra cosa que tenemos que también hacer aquí, y es que necesitamos que aquí hacer una sobrecarga a este método, ¿sí? Entonces vamos a colocarle esto así, vamos a colocarlo aquí y vamos a decirle que el tipo de dato aquí es un objeto, un object, ¿sí? Entonces, si es un object, nosotros aquí vamos a imprimir así directamente. Vamos a colocarle aquí objeto para que nos quede como el recordatorio, ¿sí? Entonces, aquí voy a copiar esta variable y la vamos a imprimir tal cual, ¿sí? Tal cual la copiamos acá. ¿Listo? Entonces, de esta manera nos queda sobrecargada esa función, donde esta función write va a poder recibir o bien un mensaje o va a poder recibir un objeto y los va a imprimir cualquiera de los dos, ¿sí? Debemos tener presente pues que cuando utilizamos ese write siempre nos va a colocar un salto de línea y una tabulación, ¿sí? Para que efectivamente no nos quede tan pegado allá en la consola, ¿no? Entonces estaríamos ya ahí por esa parte. Ahora vamos a crear aquí un menú, ¿sí? Vamos a crear el menú aquí. Entonces por aquí sería public, ¿cierto? Public static, para que también sea de tipo estático, y vamos a colocarle menú, ¿sí? Entonces ay Dios mío, vamos a colocarle menú, ¿sí? Entonces aquí le damos llaves a, aquí se me pasó, y es que es de tipo void, ¿sí? No vamos a retornar nada. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que nos muestre aquí la presentación. Recordemos que si hacemos esto, solo no nos va a colocar lo que nosotros creamos que podamos. Recuerde que podemos ahora hacer o esto, hola, ¿sí? Por ejemplo, enviarle un texto por aquí y vea que no me está marcando error, ¿cierto? Pero también lo podemos mandar de esta manera, porque nosotros ya aquí le colocamos que por defecto, si esta variable no la enviamos, por defecto nos mande este texto, ¿sí? Entonces nos va a colocar ese texto ahí en presentación. Ahora vamos a decirle write, ¿sí? Ese write lo que va a hacer es tomar este write de aquí, ¿sí? Entonces toma este write de aquí y le vamos a enviar lo siguiente. Entonces sería 1 punto, y aquí le vamos a decir agregar cliente. Listo. Ya ahora vamos a copiar esta de aquí, esta línea, y vamos a decirle que ahora queremos modificar cliente. Entonces aquí ya no sería 1 sino 2. Luego vamos a decirle que 3, y vamos a colocarle aquí buscar cliente. Entonces sería buscar cliente. Listo. Bien, entonces y pues vamos a agregarle las de habitación, y ya con más adelante iremos agregando las otras opciones. Entonces 4, entonces sería agregar ya no cliente sino habitación. Listo. Entonces sería agregar habitación, y lo mismo que hicimos acá, modificar y buscar habitación, ¿no? Modificar y buscar habitación. Entonces
reemplazamos la palabra cliente por habitación y aquí sería 5 y sería 6. Muy bien, entonces ahora nos queda faltando que habitación esto tiene la opción de eliminar, ¿no? Eliminar. Listo. Entonces dejémoslo por ahora hasta ahí y ya más adelante lo vamos a ir agrandando. Entonces ahora vamos a colocar aquí adentro, aquí vamos a colocar ingrese una opción, ¿sí? Ingrese una opción. Listo. Entonces ahí le colocamos dos puntos y un espacio. Bien, entonces con esto por ahora lo podemos dejar ahí. Y por ahora podemos dejar mensaje hasta ahí, ¿sí? Por ahora podemos dejar mensaje hasta ahí. Vámonos a ir a trabajar un poco sobre la clase program, ¿sí? O sea, aquí en program. Vamos a trabajar un poco aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a declarar una variable que va a ser la que nos reciba la opción que el usuario va a tener, ¿sí? Entonces sería ese byte opción, ¿sí? ¿Por qué ese byte? Recordemos que ese byte es un is byte en inglés. Bueno, ese small byte es es un entero, ¿no? Si nosotros nos paramos acá y revisamos, vea que es un entero de 8 bits. Entonces va a ser un entero entre menos 127 y 127, ¿cierto? Y vamos a declarar pues nuestra lista de clientes. Lista cliente, ¿cierto? Y colocamos aquí clientes. Igual new lista cliente. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a declarar una función de tipo void y le vamos a llamar run app, ¿sí? Que significa que eso, lo que vaya ahí dentro, es lo que vamos a ejecutar, ¿sí? Entonces, pero para que se ejecute, entonces nosotros tenemos que decirle aquí run app, ¿sí? Nuevamente punto y coma, y de esta manera aquí cuando el compilador llegue y lea, entonces ya sabe que tiene una función y que en el momento en que se ejecute aquí, pues va a ejecutar todo lo que tengamos aquí adentro. Muy bien, entonces ahora nos falta hacer otra clasecita. Vamos a dejarlo por ahora en este momento ahí y vamos a hacer otra clasecita, otra clase que se llama entrada. ¿Sí? Esa entrada es la que se va a encargar de recibir todas las entradas que tengamos, ¿sí? Entonces vamos a colocar ahí lo siguiente. Vamos a colocar primero que todo, para no estar escribiendo una y otra vez console.write y slash n slash t, ¿sí? Entonces vamos a decir que entrada también tiene pues una función llamada write, ¿sí? Entonces vamos a colocarle public, ¿sí? Public static. Recordemos que estas dos clases que hemos creado últimamente, la de mensaje y la entrada, han sido puras funciones estáticas, ¿sí? Puras funciones estáticas. Ese tipo de clases se llaman utilitarias, ¿sí? Porque no tienen propiedades, ¿sí? o
o atributos. Entonces aquí vamos a colocarle write, y aquí quiero enseñarles que esto lo podemos también hacer bien como lo teníamos en mensaje, o sea, es decir, lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Como lo tenemos aquí, o bien lo podemos hacer de la siguiente manera, que es un poco más corta, string. Entonces aquí le vamos a decir texto o mensaje. Bueno, vamos a seguir la misma nomenclatura que tenemos aquí, que es mensaje, y le vamos a decir aquí que en vez de abrir y cerrar llaves, aquí le vamos a decir es que igual a y mayor, ¿cierto? Para que nos muestre de esta manera. Y luego vamos a colocarle console, ¿sí? Vamos a copiarla de aquí completamente para no demorar. Entonces esto mismo de aquí, control C, control V, aquí, ¿sí? Y esto sería exactamente como si ejecutáramos esto mismo, ¿sí? Entonces básicamente aquí lo que estamos diciendo que cada vez que yo utilice este write me ejecute esto de aquí. A esto le llaman funciones flecha en JavaScript, ¿sí? Entonces C# también tiene esa parte de funciones flecha. Muy bien, entonces ya tenemos eso por este lado, y vamos a ejecutar ahora lo siguiente. Vamos a ejecutar ahora lo siguiente. Public, ¿sí? Vamos a crear una nueva función. Vamos a colocarle public static. Vamos a copiar todo esto de aquí. Y vamos a colocarle ahora string, ¿sí? Que me va a retornar un string. Y vamos a decirle obtener texto, ¿sí? ¿Qué esperamos? Esperamos un label ¿sí? Vamos a colocarle aquí un label. El label va a ser como en los formularios cuando nosotros le colocamos documento, entonces, y luego la opción de input, ¿sí? Entonces el label vamos a recibirlo, o en otras palabras es un texto que acompaña a la entrada, y vamos a decirle write, ¿cierto? Vamos a decirle write para que nos imprima ese label. O sea, si yo le digo documento, dos puntos, espacio, entonces me queda ahí titiritando el cursor, esperando a que el usuario pues escriba. Entonces ese label va a ser representado por ese documento dos puntos, ¿sí? Entonces string, ahora string, ya iremos mirando cómo es el funcionamiento de esto, ¿sí? String texto, y el texto va a ser igual a lo que leamos en consola. Vea que aquí ya estamos pidiendo pues lo que vamos a leer en consola, ¿cierto? Y vamos a colocarle un condicional para saber si ese texto es nulo o tiene espacios o solo son espacios en blanco o no está definido, en fin, ¿sí? Entonces vamos a colocarle esto de aquí. Vamos a usar esta función. Entonces dice is null or white space, ¿sí? Is null, así como está, or aquí le hace falta white space, ¿sí? Entonces con esto estamos comprobando si efectivamente es nulo o no, ¿sí? Si es nulo o solo son espacios en blanco el texto que me escribió aquí el usuario, entonces vamos a mandar un error, ¿sí? Un error, y ese error nos va a mostrar en pantalla no puede ser vacío. ¿Listo? Entonces no puede ser vacío. Entonces ahorita corregimos esto, vamos a
a colocarle aquí y vamos a quitarle esto porque esto no puede ser así. Este error viene de la clase mensaje, ¿no? Mensaje.error. Mensaje.error. Listo. Entonces, y vamos a darle aquí obtener texto, es decir que vamos a volver a ejecutar esto de acá, ¿sí? Vamos a colocar esto aquí y quitémosle ese string. Vamos a ejecutar haciendo uso de la recursividad. Y después de ese condicional, pues vamos a retornar. Si resultó que no está vacío, no es nulo ni nada de eso, pues retornemos el texto, ¿cierto? Aquí vamos a retornar el texto. Si quiere, podemos ir viendo esto cómo está funcionando en pantalla y vamos a mirarlo. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, si quiere, vamos a acá y vamos a colocar. Vamos a colocar aquí un string entrada. String entrada. Para mirar efectivamente si está funcionando eso correctamente. Recuerde que todo lo que metamos aquí es lo que se va a ejecutar, ¿no? Entonces aquí vamos a ejecutar pues ese error, perdón, esa entrada, ¿no? Obtener texto. Entonces aquí le podemos decir entrada igual a entrada, ¿sí? Punto. Entonces ahí vemos que ya nos aparece el obtener texto. Y aquí dentro pues efectivamente él está esperando el label. Yo le voy a decir ingrese un valor, ¿sí? Para que miremos cómo está funcionando esta parte. Bien, entonces miremos, ejecutemos esta parte de aquí y con eso nos estaría ejecutando esto de acá, ¿sí? Ingrese un valor. Notan como esto es a lo que yo le digo que es el label, ¿sí? Y aquí este es el cursor que queda ahí titiritando esperando a que yo escriba algo. Si yo no escribo nada, si hago esto, vea lo que pasa, no puede ser vacío, ¿cierto? Y ya efectivamente, como no puede ser vacío, pasa esto de aquí, ¿sí? Vuelve y me ejecuta en la misma función, ¿sí? Esta misma función de entrada. Acuérdese que como no puede ser vacío, pues vuelve y ejecuta nuevamente la función de entrada. Entonces, pero miremos que esto aquí quedó esta parte de aquí. Necesitamos que cuando nosotros queramos, cuando el usuario pues cometa un error, si yo le sigo dando acá, si yo le sigo dando ahí enter, vea que me sigue saliendo ese error y se me va a volver una lista infinita. Entonces yo necesito que cuando yo le dé un enter aquí, me devuelva efectivamente y me deje aquí donde estaba, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa parte. Vamos a hacer esa parte para que nos quede muy bien hecho este problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros, para hacer esa parte, vamos a hacer uso del set cursor position. Set cursor position que trae la clase consola. Entonces vamos a colocarlo por aquí, ¿sí? Vamos a colocarlo por aquí y vamos a llamar eso una función que sea estática, que sea de tipo void, y vamos a decirle clear error, ¿sí? Clear error. Entonces aquí adentro le decimos lo siguiente, le vamos a averiguar en dónde está el cursor, ¿cierto? Vamos a posicionar el cursor
pues en la parte de encima. Ay, se me olvidó aquí dejarlo por aquí. Vamos a colocarlo. Aquí me va a mandar un error. Vamos a quitar esto un momentico para poderlo ejecutar. Vamos acá y vamos a darle aquí un enter y vamos a frenarlo acá, ¿sí? Entonces ya aquí lo tenemos. Entonces vea, necesitamos que se suba, el cursor en su momento queda aquí, necesitamos que suba acá, ¿cierto? Para que me borre esto y luego me borre esto y luego se posicione acá y me borre el error de acá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esa parte. Entonces lo hacemos con console set position, es decir que le vamos a decir la posición al cursor, ¿cierto? En la posición 0, ¿sí? La posición 0, ahí le estamos diciendo la izquierda, ¿sí? La parte izquierda, cuántos valores me voy a mover a la parte izquierda, y aquí sería cuántos valores me estoy moviendo de arriba a abajo, ¿sí? Entonces vea que aquí nos dice izquierda en inglés y top, que significa la parte de encima. Entonces ahí vamos a mover el cursor, vamos a decirle a usar un atributo de la consola, ¿sí? Un atributo de la consola que se llama cursor top, que ese atributo lo que tiene es la posición del cursor en el momento en que está, ¿sí? Entonces con este le decimos, hey, hágame un favor, encuéntreme la posición donde está, y ahora a esa posición restémosle 2, ¿sí? O sea, es decir, 2 líneas, es decir, súbame 2 veces, que sería subirse de aquí, sería esta una línea y esta sería otra línea, ¿cierto? Entonces él va a subir de aquí y se va a posicionar aquí porque le estamos diciendo que la posición 0. Entonces como se va a posicionar aquí, vamos a decirle que me borre esto, ¿sí? Me borre esto hasta el tamaño de la ventana. Entonces venimos acá y escribimos lo siguiente, right, ¿cierto? Y le vamos a decir new string y le vamos a abrir, vamos a hacer uso de la función string y vamos a colocar aquí un espacio en blanco, ¿sí? Un espacio en blanco y luego le vamos a decir coma, cuántas veces me lo va a repetir, tantas veces como sea el valor del tamaño de la consola, o el ancho de la consola. Entonces aquí vamos a hacer uso de la consola punto window width, ¿sí? Window width tiene la información del ancho que tiene la consola, ¿sí? Entonces le damos aquí punto y coma. De esta manera, entonces él se para aquí, se va a parar aquí y va a hacer este borrado de aquí hasta el ancho completo de la consola. Muy bien, entonces ahora como este write hace un salto de línea ahí, vamos a decirle que nos queremos devolver un salto de línea, ¿sí? Nos queremos devolver. Entonces aquí le damos un 1. Bien, entonces ya ahora le decimos que ese 1 que se devuelve, borre esto de acá, ¿sí? Esto de acá. Entonces ya con esto tendríamos borrado hasta ahí. Ahora le vamos a decir que nos devolvamos hasta el label, ¿sí? Entonces para devolvernos hasta el label venimos hasta aquí, ¿sí? Venimos hasta aquí y le damos nuevamente esto de acá para que nos borre toda esa línea. Y por último pues vamos a posicionar
el cursor acá, ¿sí? En esta misma posición. ¿Listo? Entonces con eso ya tendríamos nosotros el borrado del error y ya lo podríamos usar acá. Entonces lo podemos usar aquí y vamos a comprobar a ver si nos quedó perfectamente. Le damos a ejecutar y por aquí lo traemos y vamos a mirar a ver si efectivamente nos hace lo que queremos. Efectivamente no nos está haciendo lo que queremos, pero creo saber por qué es, y es porque aquí en error nosotros deberíamos de modificar algo, ¿sí? Nosotros, como lo teníamos anteriormente, era efectivamente de la siguiente manera, era así, ¿cierto? Entonces, y nosotros vamos a mejorar esto. Aquí vamos a colocarle, en vez de esto, vamos a dejarlo así, de esta manera, mensaje acá, y vamos a colocarlo así, ¿sí? Para no estar escribiendo el console write line, vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a dejar aquí, me faltó también devolvernos a el reset color, que es mejor que tener esa parte. Creo que con esto, bueno, y vamos a quitarle este salto de línea y vamos a dejar el write, ¿sí? Vamos a dejar el write, solamente así. Con esto ahora sí quedaría perfectamente esa parte. Vamos a volverlo a poner a andar y vamos a mirar a ver si ya con eso nos borra perfectamente. Vea que ahora sí nos está haciendo todo correctamente. Entonces nótese que ya podemos tener algo aquí sin necesidad de refrescar la consola o hacer un clear en la consola. Ya tenemos el borrado del error, ¿no? Muy bien, entonces bien, entonces ahora ¿qué vamos a continuar haciendo? Venimos aquí a entrada. Si notan que aquí hay un warning como diciéndonos que puede ser nulo, y eso no es cierto, porque nunca esto va a dejar de ser, nunca lo va a dejar llegar hasta allá si es nulo, ¿sí? Entonces aquí, para quitarnos ese warning, podemos colocarle un signo de admiración diciéndole al compilador que nosotros ya lo verificamos, ¿sí? Que no va a ser nulo. Muy bien, entonces con esto ya quedaría la parte de obtener texto. Ahora pues vamos a mirar la parte de obtener un entero, ¿sí? Vamos a obtener un entero que va a ser algo muy parecido a esto, ¿sí? Entonces vamos a copiar esta parte de aquí, vamos a pegarla y vamos a colocarle aquí, en vez de obtener texto, vamos a obtener entero, ¿sí? Entero, ¿sí? Entonces de esta manera pues nosotros ya tendríamos pues esa parte, ¿no? Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Aquí, en vez de ser texto, vamos a decirle in, vamos a colocarle in, ¿sí? In número, aunque, perdón, vamos a dejarlo así como está. Vamos a dejarlo así como está para obtener primero la entrada, ¿sí? Y vamos a colocarle aquí in número. Declaramos el entero ahí. Bien, entonces aquí leemos lo del usuario, y acá vamos a usar el try parse que hemos venido usando siempre. Lo colocamos negándolo, in punto try parse, ¿cierto? Y le decimos que a texto, el texto ingresado, ese texto ingresado, intente convertirlo a entero y no lo guarde, ese aure de salida, en número, ¿sí? No lo guarde en número. Si logra convertirlo, pues vamos a retornar número acá. Pero si no,
si no logra convertir ese número, vamos a decirle que efectivamente hay un error, no es un número válido, vamos a colocarle aquí número válido y nuevamente podemos usar el clear error y volver a ejecutar ya no el texto, sino este de aquí, ¿sí? Ya ahora le decimos que nos retorne número. Acá este error no se puede convertir implícitamente tipo in en string, entonces es por esto de acá, ¿sí? Porque vamos a retornar es un entero. Vamos a colocarle aquí in, listo. Entonces por eso este error ya con esto nos queda perfectamente, y este funcionamiento va a tener el mismo funcionamiento que tuvimos acá. Escribe el label, la persona si se equivoca manda el error, si va a volver a escribirlo, entonces va a ser este mismo funcionamiento, ¿sí? Va a tener el mismo funcionamiento. Muy bien, entonces con eso estaríamos pues efectivamente obteniendo el entero, un texto. Y ahora pues vamos a decirle que pues nos obtenga ahora la opción, ¿sí? Pero esa vamos a hacerla como por aquí, bueno, hagámosla aquí, obtener opción. Entonces va a ser algo parecido a esto. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo aquí. No va a ser un entero, va a ser un sbyte, ¿cierto? O sbyte o small byte, ¿sí? Es inglés mío. Y aquí le obtenemos opción, le ponemos opción. Luego pues aquí ya no vamos a recibirle nada, ¿sí? No vamos a imprimir un label ni esto de aquí, sino que aquí vamos a declarar un small byte, ¿sí? Y vamos a colocarle aquí en vez de número opción, que es lo que vamos a retornar. Bien, entonces ahora vamos a cambiar aquí número por opción, ¿cierto? Y vamos a decirle que en vez de intentar pasarlo a int, lo intente pasar a small byte, ¿sí? Y nos va a quedar de esta manera. Bueno, aquí esto lo podemos quitar, aquí si no lo necesitamos. Y si ese small byte resulta que no lo puedo convertir, entonces vamos a retornar un 0 acá. Vamos a retornar un 0, ¿sí? Un 0, diciendo que eso falló. Y si no falló, entonces vamos a retornar la opción. Bien, entonces con esto tendríamos lo de la opción. Efectivamente aquí lo de la opción todavía nos falta algo, ¿no? Entonces, y es que nos falta que pues opción no supere pues el menú, ¿sí? Porque esto lo que va a hacer es solicitar el valor del menú, pero por ahora vamos a decirle que si ejecutan la opción igual 0, vamos a colocarle igual 0 acá, también nos muestre ese error, pero luego lo vamos a cambiar cuando ya tengamos el menú completo, lo vamos a cambiar para que solo nos deje pasar los números que están dentro del menú. ¿Listo? Entonces por ahora lo vamos a dejar así. Entonces de esta parte ya tenemos la opción de menú, ya tenemos el de leer texto, el de leer entero, y pues hay otras opciones que vamos a poder hacer, como la de esperar leer tecla, ¿sí?
leer tecla, que es para que no nos toque estar escribiendo, presione una tecla para continuar, ¿sí? Entonces no, aquí vamos a colocarlo y vamos a dejarlo de una vez, vamos a colocarlo de esta manera, aquí vamos a colocar aquí, entonces esto, en vez de ser ese byte, vamos a colocarle void, y aquí vamos a colocarle leer tecla, ¿sí? Y aquí abajo vamos a colocarle lo que teníamos por aquí en mensaje, es esto mismo de acá, ¿sí? Entonces esto mismo, para no estar colocando una y otra vez, entonces mejor ahora lo podemos hacer con leer tecla, ¿cierto? De hecho, si quisiéramos cambiarlo, lo podemos cambiar allá directamente aquí en mensaje, pero ya como ya comprobamos todo, ya lo podemos dejar así tal cual como está, ¿sí? De hecho, esto lo podríamos cuadrar de la siguiente manera: entrada, ¿sí? Punto leer tecla, ¿sí? Y de esta manera pues vamos a resumir eso de estar colocando esto una y otra vez y no nos toca escribir tanto texto. Vea que si yo lo sigo ejecutando aquí, me va a seguir ejecutando normal, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dejar el video hasta aquí para en el siguiente video seguir trabajando sobre este tema. No olviden que la mejor manera de dar las gracias es manito arriba, suscribirse al canal y dejarnos un buen comentario. Nos vemos en el siguiente video.